Muy buen día para todos. Mi nombre es Luis Ángel Rosales Gamboni, estudiante del cuarto semestre de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, con sede en Mazatenango, Xochitepeques. El día de hoy nos toca dar una conferencia sobre los derechos reales. Entiéndase que los derechos reales son aquellos derechos que una persona tiene de manera directa o indirecta sobre una cosa o bien, y que le permite usar, gozar, disponer de ella, o bien hacerla responder por una obligación. Si bien se puede gozar y disponer de ella, también la persona que goza de estos derechos también goza de obligaciones. Un derecho real da poder sobre una cosa, pero no sobre una persona. Como definición jurídica, podemos decir nosotros que el derecho real es aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Esto significa que el titular del derecho no depende de que otra persona haga o no algo. De hecho, esto está pegado con la misma, ¿verdad? Los derechos reales los podemos mencionar, la propiedad, que es el más completo porque permite usar, disfrutar, disponer del bien de ella, ¿verdad? Pero es propiedad, ya son otros temas. El usufructo es el derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno sin ser dueño, ¿verdad? O sea, en el anterior era el propietario, el que tiene derecho absoluto sobre todo lo que manifieste sobre esa propiedad, ¿verdad? Sobre esa cosa. El usufructo, sin embargo, otorga cierta capacidad de poder gozar, ¿verdad? De algunas cosas, pero siempre depende. Vamos a adentrarnos eso en un momentito cuando ya estemos en las diapositivas. El uso de la habitación es un derecho limitado que se puede usar para el bien de habitar, o sea, para habitar un bien. Servidumbre es un derecho de pasar o usar una parte del terreno de otro. La hipoteca también es un derecho real de garantía sobre bienes inmuebles, la prenda, derecho real de garantía sobre bienes, que eso pues ya habíamos hablado habíamos recibido la cátedra con el licenciado Plico, que ya son garantías mobiliarias, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros vamos a decir que la característica de los derechos reales es que se es dueño o es propietario o disfruta de una cosa, ¿verdad? Vamos a adentrarnos de lleno en los derechos reales, que dijimos que en dos conceptos, las características y aplicaciones de estos derechos en el ordenamiento jurídico. El concepto. Vamos a iniciar con el usufructo porque ya vimos la definición de derecho real. El usufructo, de hecho, es un derecho real puro de uso que permite al usufructuario usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su sustancia, su forma, su forma original, ¿verdad? La forma en la que se entregó. Y sin alterar su sustancia, generando un equilibrio entre la protección del dominio y el aprovechamiento económico del bien. Si bien podemos analizar, el usufructo tiene ciertas características. Una de ellas es la temporalidad. Y en este caso, la vamos a ver, por ejemplo, en el artículo 705, que dice del Código Civil Guatemalteco, del decreto ley número 106. El usufructo, en el 705, puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. Lo vamos a ver más adelante. O sea, perpetuidad significa que no es para siempre. El usufructo cambia, pero no puede ser para siempre. O sea, puede cambiar de instituto, pero no es para siempre. Bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Muebles, los que se pueden menear, inmuebles los que no se pueden mover. Asimismo, puede constituirse a favor de una persona jurídica o de personas jurídicas, perdón, o de una o varias personas individuales simultánea o sucesivamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, el usufructo se le pudo dar a Juanito Pérez en los primeros 6 meses del año 2026, pero para María Pérez, que es la hermana, el usufructo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En julio, el usufructo pasa a favor de María, que es la hermana del muchacho que habíamos mencionado, ¿va?
En caso de disfrute sucesivo, que es lo que me parece interesante, dice que el usufructo solo se aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Por ejemplo, Juan, Pedro y María están divididos para que gocen ahí sí que del usufructo. Uno en el mes de enero, febrero y marzo, otro en abril, mayo y junio y otro en julio, agosto y septiembre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso se refiere eh, en el caso de disfrute sucesivo. El usufructo solo se aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Eh, Podría ser plazo fijo o puede ser vitalicio, ¿verdad? Después, en la temporalidad, pues ya habíamos dicho que puede ser limitado, ¿verdad? No puede ser nunca definitivo por término determinado condicional. Bueno, después vemos el derecho de uso y derecho de disfrute, que este otorga el derecho de usar el bien y percibir sus frutos sin poder alterar la sustancia. En este caso, pues vamos a entender nosotros que está el uso natural, los frutos naturales y también los frutos civiles. Para esto, pues vamos a tener nosotros un ejemplo, el ejemplo de justamente los frutos de un árbol. Entendemos entonces nosotros que el fruto natural, ¿verdad? El fruto natural es aquel que pues nace, ¿verdad? Y se utiliza, pero sigue siendo natural. Cambia entonces cuando este fruto natural se cambia por el usufructo, por el fruto civil. En este caso nos vamos a referir a dinero. También lo pudiéramos interpretar porque el usufructo es justamente eso, gozar de las ventajas de ciertas cosas, como la renta, por ejemplo. Entonces la renta también viene a ser civil, ¿verdad? Entonces, otorga el derecho de usar el bien y percibir sus frutos, naturales o civiles. Naturales todo lo que está intrínseco y civiles todo lo que proviene de lo original, ¿verdad? En este caso, el derecho de oposición como derecho real puede oponerse a terceros, no solo al propietario. Bueno, ¿cómo se puede dar el usufructo y cuál es la duración del usufructo? Eh, Puede ser por contrato, puede ser por testamento y puede ser por una disposición legal directa o indirecta. En el Código Civil establece límites máximos para el usufructo. Esto dependiendo del tipo de propiedad. La propiedad privada es máximo 30 años y la propiedad pública máximo 50 años. De hecho, tenemos una gráfica por ahí, en la misma diapositiva, ¿verdad? Vamos a leer, porque pues no lo puse en la diapositiva, pero porque estamos también con el Código Civil para poder ir orientándonos. Derechos de los acreedores, ¿verdad? Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponer toda cesión o renuncia de este que se haga fraude de aquellos. Derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones que tales frutos estén efectos con anterioridad, los pendientes al tiempo de extinguirse y el usufructo que pertenece al propietario. Esto lo vamos a entender más adelantito con una diapositiva que tenemos ahí. Bueno, el derecho del usufructuario. El usufructuario tiene el derecho de percibir los frutos del bien clasificados en tres categorías. En este caso, son los frutos que provienen del uso natural del bien sin transformarlo o sin que tenga una intervención, ¿verdad? Por ejemplo, los productos de una finca y los productos de un árbol, porque seguramente vamos a entender nosotros que en las fincas hay árboles que producen frutos. Pero estos frutos, cuando se venden, son los frutos que provienen del uso social económico del bien, como el arrendamiento, por ejemplo. Vamos a seguir con los frutos naturales. Entonces, estos frutos los vendimos y entonces nosotros tenemos un fruto civil. Pero también lo podemos entender nosotros como en aquel caso de que cuando el usufructuario tiene derecho a rentar una parte de la propiedad que ocupa. Por ejemplo, dice acá son los frutos que provienen del uso social económico del bien como arrendamientos. Por ejemplo, la renta de un inmueble
o el alquiler de un bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se percibe dinero. Entonces esos van a ser los frutos civiles. Los frutos industriales que lo encontramos en una investigación de internet también, porque pues no le encontraba en las explicaciones anteriores, pero dice justamente que son los frutos que provienen del trabajo industrial o productivo realizado sobre el bien, ¿verdad? Por ejemplo, los productos fabricados en una fábrica, el usufructuario tiene derecho de eso, y los resultados de una explotación minera, por ejemplo, si es que se diera el caso, ¿verdad? Otros derechos, usar el bien sin alterar su sustancia y disfrutar plenamente del bien en su totalidad. Pero recordemos entonces que todo derecho también conlleva una obligación. Y vamos a pasar a la siguiente. Las principales obligaciones, el mantenimiento y la reparación, esa es una obligación del usufructuario, ¿verdad? De la persona que goza del bien. El usufructuario tiene la obligación de mantener en buen estado y reparar el bien durante la vigencia del derecho, sin poder alterar su sustancialidad, o sea, la parte original, la forma original de, de este bien, ¿verdad? También tiene obligaciones y otra de las obligaciones es el pago de impuestos, porque deberá pagar los impuestos y gastos que corresponden al bien, tales como agua, electricidad, predial, entre otras cosas, ¿verdad? Porque claro que si tiene derecho al disfrute, también tiene que pagar sobre lo que genera, ¿verdad? Porque si ya le dieron la potestad para poder disfrutar de estos bienes, también tiene la obligación de pagar los impuestos, puesto que él o ella o ellos están gozando ya de un bien. O sea, básicamente se podría o lo podría interpretar como la operatividad del bien, ¿verdad? También tiene cumplimientos y condiciones, cumplimiento de condiciones. Deberá cumplir con las condiciones expresadas, o sea, en el contrato o título que se le otorgue el usufructo. Por ejemplo, eh, si en el contrato se pone o se establece, perdón, si en el contrato se establece que la persona debe de mantener en buen estado, por ejemplo, las plantas de limón, debe evitar que tenga HLB y entonces para eso le da ciertos protocolos de mantenimiento de las plantas cítricas. Entonces la persona, el usufructuario, tiene la obligación de cumplir con el protocolo puesto que está establecido en el contrato, ¿verdad? Bueno, en la agricultura, el usufructuario de una finca debe cultivarla, obtener los frutos y mantener en buen estado, pagando los impuestos correspondientes. Justamente lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? En el caso de los inmuebles, el usufructuario de un inmueble debe pagar los servicios públicos de agua, de energía eléctrica, de gas, impuestos y debe realizar las operaciones necesarias. En el caso de la industria, pues también debe mantener a raya, ¿verdad? Todos los gastos que en la empresa se puedan generar. Vamos a hablar ahora del uso, concepto y sus límites, como ya lo hicimos justamente con el usufructo, solo que en este caso pues vamos a hacer una comparación también con el usufructo y con el uso para que podamos tener nosotros un poquito más de conocimiento de esto, ¿verdad? Eh, para eso vamos a decir nosotros que en este concepto justamente dice que el derecho de uso es una facultad limitada, ¿verdad? Es una facultad limitada a las necesidades personales o familiares y vamos a hacer énfasis en la limitación en personales o familiares, que no puede generar renta ni proveer lucro, ¿verdad? O sea, acá, eh, por ejemplo, en este caso, nosotros decimos que según el artículo 745, ¿verdad? En el artículo 745 del Código Civil, en el 745 del Código Civil, el uso del derecho de servidumbre o cosa ajena o de aprovecharse con los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de las familias. Sin embargo, no habla de goce, de disfrute, digamos, sino
el aprovechar nada más, o sea, no puede haber enriquecimiento en este caso, porque no es usufructo, ¿verdad? Decimos que el derecho de uso de una facultad limitada a las necesidades personales o familiares. O sea, usted puede cortar los limones, puede hacer su limonada, pero no puede vender los limones, no puede vender la limonada, porque entonces esta generaría lucro, ¿verdad? Y está reglamentado en el artículo 745 y en adelante, ¿verdad? Dice, vamos a leer, los derechos de uso de los padres mayores sobre la casa familiar. Pero en este caso dice el contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que es necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de construirse el derecho, ¿verdad? Eh, en comparación, el usufructo, aquí es de usufructo y aquí es de uso, o sea, de goce y disfrute, aquí solo de goce. Esta no tiene límites, sin embargo, en el uso sí hay límites. Límite de generar renta, en el usufructo sí, en el uso no. Estos no son transferibles, tiene que conservar la sustancia, ¿verdad? Y no puede haber lucro, ¿verdad? Vamos a ir a la habitación. En el caso de la habitación, justamente es el derecho de habitación es exclusivo de manera personal o familiar para quien ocupa una vivienda, limitado a las necesidades titulares de la familia. Por ejemplo, de protección, que tengan donde dormir. Sin embargo, no pueden disfrutar de la propiedad entera o del bien entero, a menos que así sea, ¿verdad? Sin embargo, eso ya sería otro instituto. La característica principal es que es de uso personal o familiar, derecho exclusivo para uso personal o por miembros de la familia, limitado o restringido a las necesidades del titular y su familia. Su función social, justamente, es proteger la vivienda, proteger del hogar contra el comercio y otros usos. O sea que no se puede disfrutar, no se puede gozar de, digamos, de enriquecimiento diferente al usufructo, que es que pues sí, ¿verdad? Y este tiene un balance de los derechos del propietario con la necesidad familiar de la vivienda. Por ejemplo, el derecho más común es el de los cónyuges de habitación en la propiedad familiar, ¿verdad? O sea, sí lo pueden utilizar, sin embargo, no lo pueden rentar, ¿verdad? No lo pueden vender. Justamente vamos a más adelante ver que la CIDH, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, protege o protegió a las comunidades fundamentalmente indígenas en los derechos de usufructo y servidumbre, porque esta lleva un balance de la propiedad de los intereses colectivos de las comunidades indígenas. Regularmente, pues es donde hay jurisprudencia, en este caso internacional, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia también y la Corte de Constitucionalidad reconocen la habitación en propiedad familiar como un derecho fundamental de todo, del usufructo, de la habitación, del uso, ¿verdad? Eh, las decisiones nacionales han contribuido a la interpretación y la aplicación de las leyes sobre los derechos reales. En doctrina, la doctrina jurídica nacional e internacional se ha desarrollado bajo interpretaciones que establecen justamente que es necesario que haya derechos reales, ¿verdad? Que incluso por lo que leemos da muchos beneficios, incluso por personas que quieren ayudar, personas que necesitan. Entonces, justamente la doctrina pues hace ese tipo de interpretaciones porque ha evolucionado para adaptarse a nuevas situaciones sociales y económicas, justamente, ¿verdad? Manteniendo el equilibrio entre la protección de la propiedad y el uso, el disfrute de los bienes, ¿verdad? En el contexto familiar, por las aplicaciones prácticas, el derecho a habitación permite que a las esposas vivir en la casa familiar durante el matrimonio. Los hijos pueden heredar el usufructo de bienes familiares a través de testamentos, como ya lo habíamos visto también, ¿verdad? En el contexto agrícola, el usufructo de tierras permite que los agricultores puedan cultivar y obtener renta sin ser propietarios. Los derechos reales permiten a las comunidades indígenas usar tierras para fines comunitarios, ¿verdad? Yo no sé realmente si interpretarlo de esta manera. Yo estaba leyendo el compendio de Guatemala, el decreto 900, cuando las tierras óseas se les dieron a las comunidades indígenas, fundamentalmente en el altiplano guatemalteco, que ahora pues es un área completamente próspera, ¿verdad? Y que lo pudiera interpretar yo como de esta manera, o sea, que se les dio tierras para su uso, para, ahí sí que poder aprovechar el fruto de toda la fertilidad que nosotros tenemos en nuestro país
creo que lo podríamos más o menos emplear en el contexto. Las empresas pueden usar también bienes móviles e inmuebles para actividades económicas sin transferir la propiedad. Justamente eso, o sea, no se tiene que transferir la propiedad en algunos institutos, ¿verdad? El usufructo permite a las corporaciones utilizar recursos naturales mientras se conserven. Los derechos reales de mero goce son aquellos derechos, y ahora ya vamos a entrar en lectura doctrinaria, ¿verdad? Los derechos reales de mero goce son aquellos derechos que otorgan a su titular el uso y el disfrute de un bien ajeno, sin que ello implique que la propiedad pueda ser alterada, ¿verdad? Es decir, que la persona que posee estos derechos pueden aprovechar económicamente o personalmente un bien, pero no pueden disponer de él como si fueran el propietario. Pueden venderlo, donarlo, hipotecarlo. No, sin embargo, más adelante también lo vamos a ver en el caso de la hipoteca. Cuando hay una hipoteca, pero también hay usufructo, la hipoteca no altera el usufructo a menos que no se cumpla con la garantía o no se cumpla con el pago de la hipoteca. Entonces, hasta ahí la hipoteca se hace efectiva, pero eso lo vamos a ver más adelante. Me pareció interesante porque son cosas que de repente nos cuesta entender y no sé si realmente estoy en lo correcto, pero la hipoteca, y como le digo, lo vamos a ver más adelante, la hipoteca justamente no, no pausa los derechos del usufructuario. O sea, sigue normal, porque recordemos que hay un propietario, ¿verdad? Y el propietario es el responsable de hacer los pagos hipotecarios. Bueno, vamos a entender nosotros que la función social, en este caso, promueve el uso de los bienes y protege los intereses familiares y colectivos y permiten el aprovechamiento económico social sin transferir la propiedad. Y volvemos al tema principal del usufructo porque vamos a redundar ahora ya con un poquito más de doctrina. No es necesario transferir la propiedad porque el usufructo justamente no otorga propiedad, definitivamente no la otorga, solo eh, da algunas potestades, ¿verdad?, a la persona que lo habita. Los tipos de derechos reales ya dijimos que son de mero goce, de usufructo, derecho de uso y disfrutar de un bien ajeno incluyendo sus frutos, ¿verdad? El derecho de uso, de hecho, es un derecho limitado a las necesidades propias de la familia que permite recibir rentas o explotar económicamente el bien. Por ejemplo, una familia que usa una casa familiar pero que no la puede alquilar. Los derechos de habitación, entonces, decimos que es el derecho de habitar una vivienda, pero no permite otros usos ni percibir frutos del inmueble. Por ejemplo, un cónyuge que sobreviviente mantiene vivienda familiar por servidumbre, grabado en impuestos sobre el predio. Eh, la servidumbre, entonces, vamos a hablar también de esto, es un gravamen sobre el predio sirviente. Predio sirviente regularmente es el que dona o el que da sobre un predio dominante, por ejemplo, un paso obligado de un terreno para poder llegar a la carretera. Poquito a poquito, ¿verdad? Volvemos al 703 y nos vamos 703, 700, hasta llegar al 744. Este, En el 703, extinción del usufructo. El concepto de usufructo, como ya lo hemos dicho, y redundando, ¿verdad? Para que quede más claro, para que me pueda expresar de mejor manera, el concepto de usufructo es un derecho de mero goce. O sea, el usufructo es un derecho de mero goce. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo, se puede estar enriqueciendo, y este confiere a su titular, o sea, quien se lo está dando, conocido como usufructuario. Mi papá me da un terreno y me dice, mira, mi hijo, utilízalo de la manera que vos querrás. Eh, vende los limones, vende los aguacates, alquila si querés 2 cuartos y utiliza vos uno. O sea, ese derecho de poder disfrutar de los frutos de esa propiedad, a esa nosotros le vamos a llamar usufructo. Y decimos que pertenece a otra persona, en este caso mi papá, sin arribar a la condición de propietario. Mi papá me la dio, pero no me dijo te la regalo, te la vendo. Te la presto y usala mientras te sirva. Mientras te sirva, siempre que esté estipulado un plazo específico, ¿verdad? El usufructuario no tiene capacidad de disponer del bien, ya sea mediante su venta, hipoteca o donación, ni de alterar su naturaleza esencial, lo que ya vimos hace un momento, ¿verdad? El hecho de que yo me ponga a construir y a gastar en una propiedad que no es mía, eso después no va a ser culpa de la persona que me la prestó o que me dijo, mire, dele,
úselo, sea usted el titular por el momento, ¿verdad? Entonces, si altero la naturaleza esencial de ese bien, pasa básicamente a ser propiedad de quien me lo está prestando, ¿verdad? Este derecho se fundamenta en el principio de la protección de la propiedad ajena, que busca equilibrar el uso económico del bien para poder salvaguardar los derechos del propietario. Ya dijimos que hay sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Regional eh, en el expediente 2012-2015. Fuentes que tenemos el Centro de Análisis de Documentación del Organismo Judicial y compilaciones de la Corte Suprema de Justicia. Hay criterios en expedientes que resuelven los recursos relativos al usufructo vitalicio. Ahí también tenemos las páginas para que podamos entenderlo, ¿verdad? Y ya habíamos explicado en el 705 que habla de la no perpetuidad, ¿verdad? Perpetuidad significa que no es para siempre, ¿verdad? El 716 a 731 también decimos nosotros o entendemos nosotros que, por ejemplo, en el 716 dice la enajenación del usufructo del usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708. Para todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo, o sea, hasta cuando me hayan dejado. Pero, ¿qué dice en el 708? Los acreedores usufructuarios los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse toda cesión o renuncia de este que se haga fraude de aquellos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Sentencia siempre en la Corte Suprema de Justicia sobre derechos de acreditación de usufructo. Hay un caso en Livingston que confirma que los títulos municipales o inscripciones pueden constituir derechos oponibles y que el titular inscrito goza sobre protección posesoria, o sea que el titular, el dueño, es sí o sí la persona que tiene prioridad, ¿verdad? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también en Paraguay, hay una sentencia en 2005, aquí está el link para que se pueda utilizar. En resumen, la protección del derecho de posesión y uso de la tierra para comunidades indígenas. La Corte exigió en la CIDH las medidas de restitución y reparación, ¿verdad? Se subraya, se hace énfasis en el derecho al uso y el goce de los bienes en sentido amplio, que está protegido el derecho a la propiedad y los derechos humanos relevantes para la servidumbre tradicionalmente y usufructos comunitarios. Las características principales ya dijimos que es la temporalidad, el derecho de uso y disfrute sin propiedad, oponibilidad a terceros y protección jurídica. Ya dijimos que también está en el decreto ley 106 del Código Civil, desde el 703 hasta el, vamos a ver, hasta el 897. Vamos a ir al 745. El uso del derecho de servirse de la cosa ajena, de aprovecharse los frutos de ella, en cuanto basten para la necesidad del usuario y de la familia. En este caso, el del uso de la habitación, que no es justamente lo que es estipulado en el usufructo, ¿verdad? La jurisprudencia internacional ya nos da en la CIDH, el 2005, la protección del uso y el goce de los bienes está garantizado según el artículo 21 de la Convención Americana. Eh, Después, como ya lo hemos dicho, en el 703, en el 705, en el 708, hace énfasis sobre el usufructo, sobre el uso, la habitación, 745. Los artículos regulan que los derechos del usufructuario pueden percibir los frutos del bien sobre el que tiene el usufructo. Los frutos naturales, ya dijimos que son todos aquellos que nosotros gozamos, pero que no se alteran. Sin embargo, los frutos civiles son todos aquellos que en beneficio del usufructuario se generan, por ejemplo, la venta de limones, la renta, el alquiler de un predio para que puedan estacionarse los carros, el alquiler de un espacio para que puedan pasar a otros terrenos, que justamente esto pues no es servidumbre, ¿verdad? Sino que hay ciertas situaciones en las que se puede dar, definitivamente. Ya dijimos que el usufructuario, la persona que
goza de uso y la persona que goza de habitación también justamente tienen obligaciones. La importancia justamente de los derechos reales es proteger la propiedad, bene- beneficiar a terceros, beneficiar a segundos, dar poder limitado, dar un poder ilimitado y sobre todo temporalidades, ¿verdad? O sea, lo mirábamos en las primeras diapositivas, cuánto tiempo, por ejemplo, el usufructo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 30 para personas civiles y para el Estado, por ejemplo, 50 años para entidades públicas. La interpretación doctrinaria enfatiza que los frutos son la principal fuente del beneficio del usufructuario. El usufructuario actúa como un administrador responsable, ¿verdad? El de uso también actúa como un administrador responsable, sin embargo, el que usa no se beneficia de esos frutos, o sea, pero también tiene obligaciones. La servidumbre. La servidumbre, vamos a hablar un poquito de la servidumbre. En el concepto, justamente en el 752, dice que la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso, la orden impuesta sobre un predio para uso promedio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. No es solo ceder el paso, o sea, la servidumbre también puede interpretarse de otra manera. Dice, sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor esté constituida la servidumbre se llama predio dominante. Yo tenía un predio atrás y le solicité o solicitamos que se diera servidumbre y este predio se va a llamar dominante y el que me da, se va a llamar sirviente. En el 753 del Código Civil se establece que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho y que es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Puede ser de distintas medidas. Sin embargo, la clasificación de las servidumbres. Vamos a decir nosotros que las servidumbres son continuas o descontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso se puede ser incesante sin intervención de ningún hecho actual del hombre y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que anuncian por obras o por signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento y no aparentes las que no presentan signo exterior o su existencia. La servidumbre justamente no es solo dar paso, lo vamos a ver más adelantito. El artículo 752, como dijimos ya, la definición de tipo de servidumbre real, personal, legal o voluntaria, paso por terreno ajeno para acceso a carretera, interpretación doctrinaria, balance entre derechos de predio dominante y predio sirviente. Existen distintos tipos de servidumbre. Las servidumbres, ya dijimos, la servidumbre voluntaria, las servidumbres legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios, ¿verdad? Acuerdos personales. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan la capacidad para poder disponer de sus bienes. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso y extinguida aquella. Cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. Por ejemplo, la servidumbre de acueducto. En la servidumbre de acueducto, vamos a ver nosotros los establecidos por el aumento de los riegos. Por ejemplo, dice, puede imponerse la servidumbre forzosa del acueducto para la conducción de aguas distintas de algún servicio de utilidad pública, previa indemnización, o sea, previo pago, ¿verdad? Puede imponerse también servidumbre forzosa del acueducto para objetos de intereses privados, previa indemnización, en los casos siguientes. En el establecimiento del aumento de riegos, establecimiento de baños y fábricas,
establecimiento de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y salida de aguas de escorredadas y drenajes, ¿verdad? En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Bueno, también está en el 761, la oposición del dueño. El dueño del terreno sobre el que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acuerdo podrá oponerse por alguna de las causas siguientes. Por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial para la calidad de sus aguas. O sea, si se está dañando su manto hídrico, pues puede oponerse. Por ser peligrosa para el terreno en el predio sirviente, cuando se intente utilizarla para objetos de interés privado y por poderse establecer sobre otros medios con cuáles ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objetos de intereses privados sobre edificios, ni sobre jardines ni huertas existentes en el tiempo de hacerse la solicitud. Después, también tenemos nosotros la servidumbre de paso, que es la que usualmente conocemos, pero no es la única. Ya es lo que hemos dicho aquí, un sirviente y una persona, un predio que se beneficia, el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto y dificultad, tiene derecho a exigir paso a los predios vecinos para que el aprovechamiento y la explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica y que tenga o no salida de la vía pública podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, mientras se reserva en definitiva, las autoridades judiciales podrán constituir provisionalmente por estas previa garantía de indemnización y de daños en perjuicios. También tenemos las servidumbres voluntarias. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio y la extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. En propiedad común, en propiedad resoluble, en fondo hipotecado de título, por ejemplo. También están las servidumbres, extinción de las servidumbres voluntarias. Y eso es todo con respecto a las servidumbres. Ya leímos el 761 hasta el 770, ya pasamos por 817, 818, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia, como ya habíamos dicho, la CIDH, pues tiene amplio recorrido en sentencias a favor del usufructo, en el reconocimiento de la habitación de la propiedad familiar. Con esto doy por finalizada mi presentación. Espero haya sido de su agrado y que haya sido, fundamentalmente, pues ha sido una actividad de bastante aprendizaje, de bastante esfuerzo de nosotros y gracias a Dios, pues, ahí vamos pasito a pasito. Bendiciones y que todo les salga bien.